Altagracia nos da la bienvenida con lluvia. Zafamos 600 kilómetros y los últimos 50 nos agarró la lluvia. Tengo la mica levantada porque no veo nada, así que me está entrando todo el agua en los ojos. Bueno, ahora sí, formalmente, bienvenidos a Altagracia. Avenida del Libertador. Como no podría ser de otra forma, ¿no? La principal, bueno, en este caso no se llama San Martín, pero es Avenida del Libertador y otro no hay, obvio. Qué lindo y qué feliz de volver a Altagracia. Bueno, por suerte paró la lluvia. No paró. No paró nada, ¿no? Si ahí en el farol, se ve, bueno, no la siento. Mucha lluvia. Sí. Altagracia es la ciudad donde nací, donde pasé mi infancia feliz, mi adolescencia. Así que estoy muy contenta de volver. Siempre me pongo nerviosa antes de llegar. Se ve que la están repavimentando toda, mira, toda esta parte el pavimento es nuevo y allá enfrente, que está cerrado, están haciendo todo el pavimento nuevo. Ahí enfrente nació Carmen, allá enfrente, allá. Bueno, Sí. mañana vamos a pasar para que se vea bien. Allá, en esa casa. Acá termina Avenida del Libertador y comienza Avenida Belgrano. Comienza el centro de la ciudad. Bueno, llegamos a Altagracia. Bueno, vamos a mostrar Altagracia de noche y con lluvia. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño homenaje al papá y a la mamá de Carmen. Estamos pasando por el negocio de ellos. En ese negocio trabajaron los papás de Carmen durante, qué sé yo, 40 años, 45 años. ¿Cómo se llamaba? Bombonería Suyay. Suyay. Esto es el casco histórico de la ciudad. La parroquia, edificio de la Merced. Esta es la avenida Sarmiento. Es la avenida, digamos, donde están todos los restaurantes, los boliches. Un lugar donde, lógicamente, los fines de semana se congrega toda la juventud. Y la no juventud también. Terminal de Altagracia, de colectivo. Está seco. Sí. Qué gracioso, ¿eh? ¿Bajo? Sí. Espacio. Me tiraste de casualidad. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Altagracia, provincia de Córdoba. Altagracia, la ciudad natal de Carmen. Los invitamos a conocer esta bonita ciudad, les va a encantar. Con Carlos, que Carlos
es oriundo de... ¿Dónde naciste, Carlos? Yo soy oriundo de Mendoza, prácticamente toda mi vida acá en Altagracia. Soy comerciante, tengo negocio acá de venta de artículos regionales hace 25 años. Se llama La Posta del Indio. Y casualmente es conocido acá nuestro amigo de la familia de Carmen, de cuando eran chicas. La verdad que sí. Así que tienen que venir a visitar Altagracia y tienen que venir a comprar al negocio, ¿cómo era el La negocio? Posta del Indio. A la Posta del Indio Sí. de Carlos. Esta es una escuela que se llama Instituto Nuestra Señora de la Misericordia. Y en este colegio yo hice mi primaria junto a mi hermana melliza y también parte de mi secundaria, gran parte de mi secundaria. ¿Y era una escuela exigente o era fácil? Era exigente. ¿Y qué tal el recuerdo? ¿Lindo recuerdo o feo recuerdo? Sí, por supuesto, aprobé todas las materias, siempre todo bueno. de 10. Acá podés doblar a la izquierda. ¿Por Génova? ¿Por Sí. Grenón esta? Padre Grenón. ¿Derecha o izquierda? A la izquierda, Y así sí. vemos el... No, otra vez tocamos. Sí, porque es muy baja, ¿viste? Sí, porque va muy cargado. Este es el Sierras Hotel de Altagracia, que fue el primer hotel casino de Argentina. Estuvo muchísimos años cerrado, perdido, abandonado. Y después, por suerte, hace unos años se recuperó. Mostrá el parque a la derecha. Miren qué bonito. Ahora vamos a fijarnos en este lomo de burro porque la Bistron le pusimos el caballete. Ah, este no es un lomo de burro, es un badén para abajo. Pero bueno, un dato. A la Bistron, a la 650, si se le pone el caballete, tengan cuidado porque el despeje con el piso es de 15 centímetros. El caballete le roba como 6 centímetros, 6, 7 centímetros. Así que en cualquier lomo de burro, si van cargados, toca. ¿Ve? Ahí está, en este lo pude sortear bien. Evidentemente lo voy a hacer así. Cuando paso por lomo de burro, que vamos, cuando estamos los dos en la moto, cargados como vamos ahora, en los lomos voy a tener que ponerme de pie. Mirá qué hermoso esto para reciclarlo, por Dios. Todo puede estar abandonado.
Mirá qué belleza, por favor. No me digas que está abandonado esto. Se vende. Uy, si tuviera plata, ¿sabes cómo lo...? Mirá lo que es eso, qué hermosura, mirá arriba. Mirá acá, qué hermosa esquina esta. Qué construcción tan bonito, todo muy inglés es esto. Flor de Lis se llama, hogar para adultos mayores. Qué lindo lugar. En la puerta del Museo del Che Guevara, un lugar que no se pueden perder de visitar cuando vengan a Altagracia, nos encontramos a Toti, que es un amigo de la familia de Carmen y un amigo de Carmen. Hola Toti, ¿cómo te va? Mucho gusto y qué gusto volver a verte después de tantos años. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto el mío de poder hablar con ustedes y de encontrarme con Carmen. Sí. Che, y contanos Toti, ¿qué estás cuidando acá los autos? Sí, cuido los autos en el museo de acá del Che Guevara y bueno, de paso le doy información al turismo. Estamos a 35 kilómetros de la capital de Córdoba y tenés cerca Carlos Paz. Y acá lo único que tenés los museos de Altagracia, que son 5. ¿Cuáles son? Está Manuel de Falla, después tenés el Museo Tubá y después tenés el Museo de Arqueología, el MAM, Qué y bárbaro. después el Jesuita, la Y estancia. después tenemos muchos lugares para comer. Y si nos pudieras contar alguna anécdota de el papá de Carmen, del Titi, bueno, el Titi es y de algo que tenés en el corazón, ¿no es Sí, cierto? sí, Un de la fanático de academia, Racing. Yo también soy de la soy Guardia hincha de Imperial. Racing. Bueno, Yo soy de la tenemos- Guardia Imperial. ¿Te acordás Trabajamos. alguna anécdota de la Peña de Altagracia? Sí, los viajes que hicimos juntos, las reuniones, las fiestas. ¿Cuántos años de amistad con Titi? Y muchos años. Sí, Muchos años de amistad. Sí, más de 25 años. Yo tengo 35 en Altagracia. Gracias, Toti, un gusto No. haberte encontrado. A ustedes, un gusto también. Y seguimos enfrente del museo y nos encontramos con una parejita hermosa. ¿Cómo se llaman, chicos? Jorge y Estela Mari. Jorge y Estela Mari, que son de Rosario, nos estaban De diciendo. Rosario. Y yo les pregunté, Jorge y Estela Mari, marido, mujer, novio, amigos, hermanos. Y me dice, no, tenemos una historia especial. Y nos van a contar la historia. A ver, Jorge. Habla vos. Viudos. los Viudos. dos, sí. ¿Y Y- hace cuánto que están juntos, acompañándose? 3 años y medio. ¿Y hay algo más lindo que el amor, chicos? No, porque nos conocimos Pasear. después de grande. Pasear. ¿Viste? Bueno, Paseamos por toda la Argentina casi. y lindo. ¿Cuántos años tienen cada uno? Grande. más de 74. 74. Claro. Y Estela Maris, 22, me dijiste. Sí, Chicos, muchísimas gracias por la buena onda. Dale. Que el amor los siga acompañando, los siga guiando. Carmen y yo hace 30 años que estamos juntos. Carmen Mira qué nació lindo. acá en Altagracia y cada Muy tanto bien. venimos a visitarlos a la ciudad de Carmen. Nos encontramos con un amigo de Carmen y un amigo de la familia que era un íntimo amigo del papá de Carmen, Toti. Y bueno, fíjense cuántas historias de amistades y de amor. cuántas historias juntas, ¿no? Muchísimas historias juntas. Así Un que- beso a la cámara para todos los Dale. chicos que nos están viendo. A todo el- Gracias Saludos, por todo. Gracias. para toda la Argentina. ¿Esta qué calle es? España. Calle España, ¿cierto? Esta es calle España. Calle España es la paralela a Belgrano, que es la avenida comercial, ¿no? La más comercial. Sí. Belgrano, continuación de San Martín. No, no es San Martín, No, es no, Libertador. Libertador acá. Uy, pero mira, tenemos San Martín también, ¿ves? Sí. No sabía. O sea que tenemos Avenida Libertador como avenida principal y además de Avenida Libertador tenemos la calle San Martín. Exacto. Qué patriotas, ¿eh? Bueno, ya iba a decir que nos habíamos comprado todas las luces rojas, pero no, Pero no. pero no. Me cerraron el pico, me habrán dicho no te empieces a quejar. ¿Cómo se llama esta plaza? Ay, no me acuerdo. No me España sale. y Liniers. Bueno, eso es una prueba para los que dicen que siempre me olvido y que Carmen me apunta. Bueno, acá tienen un ejemplo como Carmen. Ay, no me Se acuerdo. olvidó el nombre de una de las pocas plazas que tiene su ciudad natal. Sí. Cosa que bueno, vieron que no soy el único que se olvida acá. No me acuerdo si es Mateo Vélez. Bueno, ya después lo vamos a verificar. Altagracia es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ¿correcto? Sí. Entonces hay que cuidarlo mucho más que... Bueno, en realidad hay que cuidar las ciudades todas, pero si una ciudad es patrimonio de la humanidad hay que cuidarlo un poquitito más. Más allá de que se la ve bastante linda, más adelante se está levantando todo el concreto de la avenida Libertador
para hacerlo todo nuevito. Acá miren qué lindo el monumento al Libertador. San Martín señala enfrente porque enfrente vamos a pasar por la casa de quién, Carmen. Mi casa. ¿Tu casa? ¿Solamente tuya? De cuando era niña, de mi familia, sí. Exactamente, acá te Era criaste, esta. ¿no? Sí. Acá pasé toda mi infancia, mi adolescencia. Llegamos así al final de nuestra visita a Altagracia, la ciudad de Carmen. Esperamos que les haya gustado la ciudad donde nací y crecí. La ciudad de Altagracia es una de las primeras ciudades que conocí cuando empezamos nuestro noviazgo con Carmen hace, qué sé yo, muchísimos años atrás, y siempre volvemos porque no solamente es un lugar lindo desde lo urbanístico, sino también un entorno de un paisaje natural muy lindo y unas rutas que están bárbaras para recorrerlas en moto. Lamentablemente en estos días estamos atravesando una época de muchísimas tormentas en todo el país, por lo que tenemos que continuar el viaje y no vamos a poder visitar la Gruta de Lourdes, pero vamos a volver en el próximo viaje.